Okej. Wydaje mi się, że jesteśmy już widoczne. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. To zależy, o której godzinie się właśnie w tym momencie widzimy i jak bardzo ciemno jest za oknem. Gościmy dzisiaj koleżankę, kogoś bardzo specjalnego, gościnie z Argentyny, oczywiście w sposób zdalny, albo niestety w sposób zdalny. Jest to Anna Elena Correa, która napisała książkę z okładką oczywiście w kolorze zielonym. To jest ta książeczka, nie jest duża. Wydana przez wydawnictwo Charakter i tłumaczona przez Maję Gańczarczyk pod tytułem Wszystkie jesteśmy Belen. Anna jest dziennikarką, jest również członkinią ruchu znanego już u nas troszkę w Polsce, który nazywa się Ni Una Menos i który razem z innymi ruchami, grupami, organizacjami doprowadził w Argentynie do legalizacji aborcji pod koniec zeszłego roku, kiedy my tutaj marzliśmy cały czas na naszych protestach, które zakończyliśmy niestety powodzeniem. I Anę dzisiaj gościmy i będziemy rozmawiać właśnie o tej książce. Dlaczego ma taki tytuł, dowiemy się w trakcie. Ja będę za mną rozmawiała po hiszpańsku, a Państwo będą widzieli napisy pod spodem. Hola Ana, ya estamos en castellano. Bienvenida en Polonia, en la pantalla. Te quería preguntar primero por tu activismo, porque sos una de las fundadoras del movimiento que conocemos bastante bien en Polonia, que se llama Ni Una Menos, y durante las preparativas al paro internacional de mujeres al finales de 2016, para el 8 de marzo de 2017, estuve en contacto con algunas de tus amigas, no sé si lo sabes, pero conocí a una de tus amigas, por supuesto por las conexiones online, por los chats, por los emails, y así preparamos el paro internacional, el primero en el 2017. El movimiento Ni Una Menos es muy conocido en América Latina y quería que nos expliques un poco y cuentes un poco la historia del movimiento, que se parece mucho al paro polaco de mujeres. ¿Cómo estás, Clementina? Bueno, yo primero quiero agradecer muchísimo porque esta oportunidad, primero porque también sigo tu activismo y en unas condiciones que no son las mejores, que es la realidad de Polonia en este momento, y por estar en comunicación con las compañeras polacas. La verdad que es una alegría porque sin duda la lucha por los derechos de las mujeres y también el movimiento LGTB, la única forma de no retroceder en todo lo que se está avanzando en algunos lugares del mundo es que primero acompañemos a los lugares donde necesitan ayuda y que entre todas sostengamos lo que se va consiguiendo. Así que no quería dejar de expresar mi emoción digamos, por tener esta conversación y poder llegar de alguna manera a quienes están peleándola en Polonia y en cualquier lugar del otro lado del océano, uy, sí. Del otro lado del océano. Nos da muchísima emoción, además, cada vez que vemos nosotros seguimos lo que fue también todas las manifestaciones y lo que siguen haciendo actualmente con las cosas que están pasando. Así que bueno, quería primero eso. Con respecto al surgimiento de Ni Una Menos, tiene que ver con, digamos, la Argentina tiene una historia, como tantos países, ¿no? Porque una vez piensa que son cosas que solo suceden en algunos países, pero todos los derechos que se ganaron para las mujeres el siglo pasado fueron revoluciones globales y revoluciones locales en el lugar de cada uno. En cuanto a la Argentina, hay una tradición de digamos, todo lo que es la ampliación de derechos de las mujeres vino a través de, podemos nombrar como hubo sufragistas como en otros países del mundo, y se dieron, las mujeres lideraron muchos movimientos, no solamente que involucraban a los derechos de las mujeres. De hecho, cuando fue la dictadura militar, la más sangrienta del año pasado, que es la que hubo entre el 76 y el 83, el primer grupo que se organiza y el que
el grupo que se sostuvo durante toda la dictadura, en un momento donde participar en política podía valer que te desaparecieran, la tortura y demás, era el grupo de mujeres de Madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. O sea que simbólicamente la mujer ha tenido un rol muy, muy importante en todos los procesos también eh, vinculados con la democracia, vinculados con todos los derechos. Después podría ser un raconto histórico que no nos alcancé de tiempo de algunos avances que se tuvieron de a poco. Cuando volvió la democracia no existía la ley de divorcio, no existía los derechos sobre los hijos, solamente los tenían los padres, y de a poco se fue, cada tanto había hitos donde las mujeres de todos los partidos políticos se unían y lograban cosas. Por ejemplo, el cupo femenino, que se cumplieron 30 años hace un par de semanas, que se unieron mujeres de todas las organizaciones políticas para avanzar. Cada tanto sucedían estos hitos. Lo que pasó en el 2015, que veníamos de varios años donde, digamos, no había habido, digamos, hitos donde se volvieran a juntar las mujeres para reclamos grandes que ya se habían hecho. Veníamos de una seguidilla de una sociedad muy fragmentada en lo político y una seguidilla de femicidios, donde lo que sucedía es que no le importaban a nadie, salvo a las mujeres. O sea, no estaban en la agenda política, no estaban en los medios de comunicación, la violencia de género no se tomaba en serio y puntualmente el 13 de mayo del 2015 ocurre otro femicidio, una periodista, Marcela Ojeda, hace un tuit que dice: mujeres, nos están matando, no vamos a hacer nada, y a partir de ahí se forma un grupo inicial que éramos 20 mujeres, donde decidimos hacer una gran convocatoria para el 3 de junio y hacemos una apuesta muy grande que es convocar a todos los sectores de la sociedad, convocar también a los varones, que esto es algo que no sucedía tanto. O sea, para las luchas de las mujeres nos juntábamos las activistas, pero en este caso dijimos: necesitamos hacer un grito que se escuche en todo el mundo. Así que vamos a apelar quizá a los medios masivos, a convocarlos, les vamos a pedir a los hombres que se suben, les vamos a pedir a todas las fuerzas políticas, y bueno, lo que pasó, ¿por qué prendió tanto la convocatoria? Porque había un estado latente de una gran injusticia, de que la violencia de género, de que se morían mujeres simplemente por ser mujeres. Entonces, esa fue una de las razones donde confluyó la lucha histórica de las mujeres, confluyó, digamos, el empuje que tuvieron las mujeres durante décadas para llevar adelante sus reclamos, y confluyó que, digamos, se llegó a un momento donde era inaceptable que no hubiera una fuerte reacción para terminar con los femicidios. Y eso fue como un hito que, digamos, al día de hoy lo que podemos ver es que permitió instalar la agenda de género como un tema importante. Quedan muchas cuestiones pendientes, pero por lo menos se nos empezó a escuchar. Y sin duda, cuando pasaron los años, en ese momento nosotros no incorporamos la demanda por el aborto legal porque en la Argentina ningún medio masivo hablaba de la problemática del aborto. El aborto era algo que se hablaba en las cocinas, en voz baja, había todo, pero en el documento que leímos en el Congreso, que leyeron unos artistas que convocamos, porque convocamos artistas, como para asegurarnos que eso lo transmitiera todos los medios de comunicación, que no dijeran: ay, bueno, son mujeres, no, los convocamos, y en el documento lo que leyeron es: entre todas las formas de violencia se incluyó la violencia cuando no se respetaban los derechos sexuales y reproductivos, porque ya teníamos en vista que iba a ser el siguiente reclamo. Pero no se habló abiertamente de la palabra aborto, pero sí dejamos como, digamos, la semilla instalada de que lo íbamos a plantear. Aquí se empezó por el aborto, pero todavía me recuerdo que hubo un largo paso de tiempo cuando muchísima gente no podía, no le salía la palabra que empieza con la A, como decimos. Así, la palabra con la A no pasaba. Y ahora se está hablando abiertamente sobre el aborto, así que lo mismo hicieron ustedes en la Argentina.
abriendo el tema, ¿no? Y las discusiones públicas sobre el aborto. En tu libro estás contando una historia de una chica y el nombre de ella está en la portada, Belén. Belén es como se llamaba, no es un nombre verdadero, una chica que vino al hospital buscando ayuda médica, pero todo se terminó con que la policía la tomó a la cárcel, donde pasó casi 3 años, de los 8, acusada de asesina. ¿Cómo fue la situación en Argentina? ¿Cómo fue posible tal situación, encarcelación de una mujer que tuvo un aborto espontáneo? Un aborto tuvo en el hospital mismo. No fue nada Sí, yo clandestino. cuando estuve leyendo las cosas que estuvieron pasando en Polonia en estos días, Ujú, me acordaba que, digamos, la explicación que están dando ustedes, las activistas, es así tal cual lo que sucedió con Belén. Cuando el ujú, aborto está criminalizado, ante la duda, ante una situación donde se pierde un embarazo, hay como una creencia, se instala como una creencia que podemos decir cultural, patriarcal, donde la mujer es culpable de algo. sí. Entonces es como que ante las cuestiones que tienen que ver con la maternidad, se pierde la presunción de inocencia para las mujeres. O sea, una mujer que no puede tener un hijo, sea por la razón que sea, es culpable de algo. Entonces, la Argentina, desde el 1921, se arrastraba que el aborto era un delito, está en el Código Penal, con la excepción de tres causales que era, digamos, por violación Ujú, y por riesgo de salud de la madre o del feto. No, riesgo de salud de la madre. El tema es que ante los hechos, como estaba criminalizado, las causales no se cumplían. Cuando nosotros veíamos en el mapa global y decía, bueno, Argentina tiene aborto por causales. No, porque en los hechos, aunque la ley estaba, e incluso hubo un fallo de la Corte Suprema en 2012, el fallo FAL, que habilitaba y delimitaba los casos que en cualquier caso de violación, porque algunos interpretaban que solamente la violación de una demente o de una menor alcanzaba, que en esos casos se podía, lo amplió a cualquier caso de violación. Pero aún así, no solo era muy difícil acceder a un aborto legal con estas causales, no se accedía, sino que además en algunas provincias y en algunas ujú. situaciones eh, directamente se hacían causas penales por abortos espontáneos. Esto es increíble y una cuestión aberrante, pero que sucede. Entonces, ese es justamente el problema, porque, digamos, cuando yo decido escribir el libro y contar toda esta historia, es porque en el primer gran debate que hay en el 2018, en el Senado, prácticamente todos los que se oponían decían, no tiene sentido esta ley porque en la Argentina nadie va presa por aborto. Y si bien la abogada feminista que defendió a Belén, que es Soledad Esa, estuvo en el Congreso varias veces contando el caso, en el recinto, como no podía estar el día del debate, se permitían falsear la realidad, decir que en la Argentina no había presas. Pero lo cierto es que sí, después se comprobó, de hecho esta abogada Soledad Esa escribió un libro, hizo una investigación detallando la cantidad de abortos espontáneos que habían sido denunciados como delitos. Capaz que no todas iban a la cárcel, pero se quedan con causas penales, que no, Ujú, después no se cierran, o sea, figuran con antecedentes penales, más allá del maltrato que implica que una mujer ante un evento obstétrico tenga que ir a declarar a la policía, sea interrogada como si fuera una delincuente. Así que, digamos, no es que no fue una excepción lo de Belén, lo que pasa es que, claro, fue tan tremendo entender que por interpretar que una mujer por no ser madre es una delincuente, que directamente pensar eso, sufrir un evento obstétrico del que ella no estaba al tanto y terminar presa era como, eh, digamos, algo impensable que ni siquiera
en Argentina tomaban conciencia de lo que estaba pasando. Ujú. Pero decime, ¿qué pasa ahora con la nueva ley que permite hacer abortos legales? ¿Qué pasa con todos estos registros penales de las mujeres de antes? ¿Hay un tipo de amnistía, algo de anulación? ¿No? No, lo que hay, digamos, lo que empezó a pasar, primero algunas mujeres que estaban siendo criminalizadas Ujú, por estos hechos, eh, sus defensas activaron, porque estaban, o sea, antes también estaba mal que, por esto es tan importante entender que atrás de negarse a que se apruebe el aborto legal, hay algo mucho más profundo que es este castigo a las mujeres, porque antes también estaba mal que estuvieran criminalizadas. Lo que pasa es que nadie reaccionaba y no terminaban de entender que lo que estaban haciendo sí era castigar y torturar a las mujeres. Entonces, lo que pasó es que las defensas de las mujeres que quedaban siendo, que tenían una causa penal, incluso alguna que estaba presa, se activaron y ahí sí hay como una reacción generalizada de los jueces de decir, bueno, no, sí, tienen razón. ujú. eh, Pero no es algo luego que se hace desde arriba, hay que, en cada caso hay que ir a la corte y seguir sí, con, ni siquiera hace falta ir a la corte, porque, ¿no? Ok. digamos, ya estaban, eso eran procesos, en general son causas judiciales que estaban viciadas de Ujú, no tener perspectiva de género, que eso es algo también muy interesante que ahí en la Argentina hay, digamos, un movimiento de abogadas muy activo donde permanentemente está instalando lo que significa las consecuencias que tienen para las mujeres en todos los ámbitos y también para el colectivo LGTB que no haya perspectiva de género. Eh, lo que pasaba es que a muchos jueces no les importaba y seguían juzgando ujú, sin perspectiva de género, pero ahora como, digamos, lo que permitió también todo el debate y toda la movilización y todo el activismo es que haya una mirada mucho más focalizada como para que, digamos, dejen de cometer estas barbaridades también desde la justicia. Igual hay mucho por hacer, así como nosotros en la Argentina tenemos, después de la ley de cupo femenino, que daba un mínimo de 25% de mujeres que debían estar en el Parlamento, después de lo del Ni Una Menos, se pudo hacer directamente una ley de paridad, o sea que ahora el Congreso está integrado en un 50% por mujeres ujú. y en un 50% por varones. Y bueno, ¿y se Y, nota alguna diferencia? y se notó claramente la diferencia, o sea, muchas leyes que se activaron después tuvieron que ver primero con la ley de cupo y después con la ley de paridad. Pero el Poder Ejecutivo creó el año pasado, hace 2 años cuando asumió la nueva presidencia, un Ministerio de las Mujeres. Al Ujú, principio había una representación más importante de las mujeres en el gabinete, hoy bajó muchísimo, hoy tenemos solamente 2 ministras en total, pero el Poder Judicial sigue siendo un reducto de varones. Hoy la Corte Suprema está integrada solamente por varones, si bien dentro del Poder Judicial hay más mujeres que varones, a nivel de los jueces siguen siendo mayoría los jueces varones. Entonces, ujú. todavía hay muchísimo para desarmar, pero lo que decía digamos, lo que generó lo de Ni Una Menos a partir del 2015, que aunque no se llegó a ocupar todavía lugares en la justicia, lo que hay es una sociedad muy concientizada de hacer como un control sobre las cuestiones de género. Eh, el tema es que, bueno, obviamente no todos los casos nos enteramos, digamos, también hay, digamos, hay muchísimas cuestiones de las que ocuparse. Sin duda fue un enorme, enorme avance que todavía no lo podemos creer, lo de la legalización del aborto, eh, pero fue, porque en la Argentina es muy curioso porque en Europa a veces no lo pueden creer, que para nosotros fue primero sacamos la ley de matrimonio igualitario. O sea, Ujú. como que Sí. fue más fácil eso que lograr, como había una resistencia
enorme, enorme. Y yo quiero aprovechar que la verdad que tengo el honor de poder conversar con vos, así como en Latinoamérica tenemos identificados que, digamos, hay una raigambre patriarcal muy fuerte en la cultura, en las familias, en la religión. Eh, ¿Vos cómo identificás que en Polonia haya una resistencia tan enorme con algo básico como respetar los derechos de las mujeres en cuanto a la posibilidad o no de Acá una... es simplemente por la fuerza de ciertas organizaciones y el gobierno, porque estas tendencias conservadoras o no sé, extremistas en realidad no están reflejadas en la sociedad. En realidad la sociedad se cambió muchísimo, se hizo mucho más progresiva y el apoyo, por ejemplo, o la gente para la cual está bien el aborto, llega hasta casi 70%, así que son números muy grandes, es que el gobierno junto con estas organizaciones fundamentalistas está haciendo todo lo opuesto de la voluntad del pueblo, es que son gente de poder con ciertos, no sé, intereses, cosas por hacer, agendas, y es lo que están realizando en contra de la voluntad de la gente que vive aquí, de los ciudadanos, ciudadanas. Es algo increíble y por eso estas masivas protestas aquí, porque la gente no está de acuerdo con tales acciones o tales posiciones o leyes. Y hoy te dije que, bueno, como cada día en Polonia, vino una idea de que a partir del año que viene van a formar un registro de embarazos, por ejemplo. Y estas cosas aparecen casi cada día. Nos están matando aquí con estas estupideces, sobre todo. Es que el gobierno es una cosa y la población es otra cosa. Es que vamos en dos diferentes direcciones. Y este es el problema de este país ahora. Claro, en realidad, ¿sabes que a Vivimos nosotros en una dualidad del mundo, ¿no? eh, vos sabés que a nosotros nos costó muchísimo, así como lo de Ni Una Menos, tuvimos una adhesión absoluta en todo el país, que bueno, era realmente algo extremo, es decir, la convocatoria era dejen de matarnos. Con lo del aborto nos costó muchísimo, porque, que es algo que también vamos a empezar a sufrir ahora de nuevo, por cómo instalaban las fake news, Ujú, diciendo que, digamos, todo lo que está instalado, y además que durante muchos años también algunos sectores de la Iglesia Católica trataron de instalar que el aborto eran asesinatos de bebés, sí. digamos. Nosotros dábamos la pelea, dimos una pelea comunicacional muy grande, hicimos una red de comunicación con comunicadoras y periodistas de todas las provincias, porque había mucho presupuesto, muchos fondos, muchos intereses para que no saliera la ley. Mucha campaña, bueno, quienes estuvimos a favor de la legalización recibimos muchas agresiones en redes sociales, mucho Ujú, hostigamiento, pero muchísimo, y dimos como la pelea en varios sentidos, en las calles, convocando movilizaciones, pero apelamos a todos. Se armó un grupo, el grupo de actrices argentinas, que con mucha generosidad tuvo una participación muy activa desde ujú, la cultura. De hecho, digamos, una de las que yo la nombro también en el libro, cuando se inaugura la Feria del Libro en el 2018, ujú. eh, Claudia Piñeiro la invitan a dar el discurso inaugural y ella va vestida de verde, saca un pañuelo y convoca a que se legalice el aborto, que eso también fue muy importante porque todos los medios nacionales cubrían la Feria del Libro, entonces meter ese tema, que era, te vuelvo a decir, recién en enero del 2018, en un canal de los más vistos, se habló del tema aborto. O sea, era como todo, fue como una marea, pero fue mucho trabajo, incluso íbamos a hablar con cada uno de los legisladores, y les explicábamos lo que
que el aborto no significaba terminar con ninguna vida. Y de nuevo, citando a Claudia Piñeiro, ella hizo un planteo muy interesante que decía, no podemos permitir que los antiderechos se queden con la palabra vida, porque los que estamos peleando por la vida somos nosotros. Y eso lo vieron ustedes perfectamente con el caso de esta mujer que perdió la vida por un capricho y por, digamos, este ánimo de cercenar las libertades. Acá también hubo un caso que se difundió muchísimo, muy triste, de una mujer que no le quisieron hacer, no le pudieron hacer quimioterapia, tenía diagnosticado cáncer, entonces avanzó el embarazo y como no pudieron hacerle la quimioterapia, se murió en el transcurso del embarazo, le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia al feto, que por supuesto también murió, y quedaron chicos huérfanos, quedó su madre y padre quedaron sin su hija, digamos, realmente lleva unas cuestiones muy crueles, por eso es un lugar que hay que disputar, o sea, nosotros peleamos por la vida materna, pero también, digamos, por la maternidad deseada, pero fue un trabajo enorme porque, esto te lo comentaba, porque cuando arranca el debate las encuestas nos daban en minoría. De hecho, los senadores que representan a las provincias decían, mira, yo estoy a favor, pero no puedo votar a favor porque en mi provincia la mayoría está en contra del aborto legal. Claro, eso, si vos preguntabas, si ibas a conversar y explicabas, no, mirá, no es un asesinato de nadie, qué sé yo, y lamentablemente quienes se oponen a los derechos convierten a los reclamos feministas como reclamos exacerbados, reclamos no racionales, y es algo por lo que vamos a tener que seguir luchando nosotros. Bueno, pero ustedes ya tienen el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Y cómo fue que llegaron a este éxito? Mira, tuvo mucho que ver. Que aquí mostramos con atencia y con mucha emoción porque fue justo en el momento de grandes protestas. Así que lloramos junto con ustedes. Ay, qué lindo. Bueno, yo creo que sin duda, porque sé que no tenemos mucho tiempo, yo te diría como algunos hitos, no hubiéramos podido llegar a lo del aborto sin lo de Ni Una Menos, que por supuesto lo de Ni Una Menos tuvo que ver con toda la historia esta de los activismos y demás. Lo del caso Belén fue emblemático, porque ahí gracias al trabajo increíble que hizo esta abogada feminista, las organizaciones de mujeres, lograron hacer que trascendiera, que esto se supiera en todo el mundo. Tardó un mes en salir en los medios de la Argentina, pero fue publicado en los medios de Gran Bretaña, de España, se juntaron firmas en China, en Alemania, seguramente en Polonia también, gracias al trabajo de Amnistía. Y fue posible gracias a la unión de todas estas mujeres. O sea, por un lado hacían fuerza las abogadas, las actrices, la cultura y las nuevas generaciones que se iban enterando que no, de repente la limitación que tenían y la movilización fue fundamental. Fue fundamental. Y después, digamos, también, cuando hubo un cambio de gobierno, también fue importante que el nuevo presidente diera el apoyo, porque ella es tan desde nuestra perspectiva aquí nos parece totalmente irreal, así que tienes que explicar para la gente. Pero, ¿Cómo es que un presidente sale y apoya el aborto? ¿Y cuándo hay elecciones? ¿Cuándo son las próximas elecciones? Bueno, no lo sabemos muy bien, en 2 años dicen, pero acá no estamos muy seguros de lo que va a ocurrir con las elecciones. Sí, porque para nosotros realmente como que fue un tema, y además cuando hubo recambio de presidente nosotros dejamos claro que que iba a ser un reclamo permanente, y fue importante que el presidente, y fue fundamental que justo la secretaria legal y técnica, que es como la persona que termina de darle forma a todos los decretos del presidente, justo
era una mujer, y una mujer que tuvo mucho que ver con la ley de matrimonio igualitario, muy comprometida con esta agenda y que se ocupó mucho de las negociaciones con el Congreso. Pero, digamos, no teniendo las elecciones en un corto plazo, sin duda es importantísimo esto de mantenerse movilizadas y pedir toda la ayuda que se pueda. Yo para este libro le escribí sin conocerla, en realidad la había visto una vez solamente en la embajada cuando se hizo una reunión con la gente de Ni Una Menos. Le escribí a Margaret Atwood y le dije, Margaret, necesitamos ayuda, estoy contando esta historia, y como algo que me iba a decir, o sea, nunca pensé que me iba a responder siquiera, dije, sería muy importante que si pudieras hacer el prólogo. Y Margaret Atwood se tomó el trabajo de leer el libro y de ofrecer su prólogo. Lo voy a mostrar. Ese es el prólogo por Margaret Atwood. No lo leíste en polaco, ¿no? Y aquí está su nombre. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento donde, en otros países donde aparentemente está todo bien, hay como avances de la derecha que trata de demonizar al movimiento de mujeres y demás. Y quienes están ante grandes retrocesos como ustedes, yo creo que es fundamental eso, saber que podemos estar todas unidas y contar con eso, y armar todas las redes que haga falta. Me parece que eso, que es lo interesante del movimiento de mujeres, que nos podemos dar fuerzas mutuamente, y que hay muchos que no van a terminar de entenderlo hasta que sientan que están en peligro o su reelección o su permanencia en el poder. Y lo que tienen ustedes muy a favor, esto que decís, si la mayoría de la gente está a favor, y encima están en una región donde el aborto es legal, acá nosotros teníamos solo Uruguay como el único país donde el aborto era legal, que es algo fuera de lo común. Para toda la América del Sur, ¿sí? Sí, y además Uruguay es el único estado laico de la región también, o sea, era como, digamos, nosotros todavía no llegamos a tener un estado laico, pero me digo, para ver la parte positiva, la ventaja que tienen ustedes es que tienen un gran consenso, y explotarlo a todo lo que da. Bueno, pero decime ahora, ¿qué pasó con Belén cuando salió de la cárcel? Lo estás contando un poco en el libro, pero hay una historia de que no quería mostrar su cara, por eso el símbolo de las máscaras que ustedes utilizaron durante las protestas. Y si llegó el momento cuando quiso mostrar su cara, cuando finalmente se sintió bien con la situación, con su situación, con la familia, con todo. Y otra cosa, ¿qué pasó con los responsables por su sufrimiento? Bueno, Belén, como vos bien dijiste, es un nombre ficticio que se puso como para que en ese momento no molestaran a su familia, no la persiguieran a ella. Y cuando salió de la cárcel, ella vio que la seguían persiguiendo. O sea, cuando ella la liberan, fue 2 años antes de que esto que te decía, que se nombrara por primera vez el aborto en un canal de televisión, con lo cual seguía habiendo una gran oposición a este tema y una gran culpabilización. Ella optó por no dar a conocer su identidad, dejar su provincia y venir a la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina, y nadie sabía dónde estaba. O sea, era una persona viviendo en clandestinidad en democracia. Ella, cuando fue la presentación, yo antes de escribir el libro lo hablé con ella, le consulté si le parecía bien, porque iba a exponer y ella pidió que sí, que le venía bien, que quería que lo escribiera. Y ella estuvo en la presentación del libro sin darse a conocer, y cuando al cierre de la presentación vino el presidente electo, que ahora es el presidente, que es Alberto Fernández, ella pidió hablar con él, y habló con él detrás del escenario sin que los asistentes estuvieran. Ahí es cuando el presidente electo le dice: yo te pido perdón en nombre de todos los argentinos, y le dice: ¿qué puedo hacer por vos? Y ella dice: te pido que legalices el aborto para que nadie vuelva a pasar por lo mismo que yo.
ahí hace su promesa y anuncia que va a legalizar el aborto en la presentación del libro. Cuando se debate en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, mencionan la historia de Belén. Ella, al día de hoy, sigue sin darse a conocer, pero está feliz. No descarta que en algún momento cuente quién es, pero está súper feliz por lo que se logró, y bueno, también está muy contenta por cómo le está yendo al libro. Todo lo que son los derechos lo voy compartiendo con ella porque me parece que es lo que corresponde. Viste que a veces uno cuenta historias de alguien que la pasó mal y después la sigue pasando mal, pero bueno, y no está bueno eso, digamos, que se hable de su situación. Ella hoy está súper contenta, su familia está muy contenta también, y ya no se siente, por más que por ahora no se da a conocer y demás, pero no siente que tenga que estar siempre sin decir, ya no se siente en la clandestinidad. Y los responsables, lamentablemente, siguen en sus lugares de trabajo y algunos incluso ascendieron. Eso es, la verdad que es muy triste, por esto que te decía del Poder Judicial, ¿no? El fiscal que la acusó hoy está a cargo de lo que es el Ministerio Público de la Defensa de la provincia. La directora del hospital también ascendió en salud. Quien era gobernador, hoy jefe de gabinete. Así que eso, lamentablemente, no, digamos, eso no cambió demasiado. No cambió demasiado. Por eso yo lo que confío mucho es en la memoria del activismo y en dejar las cosas registradas para que no vuelva a suceder. ¿Y cómo funciona la nueva ley, el logro del año pasado en la vida real? Estamos ahora a 11 meses después. La verdad es que está funcionando muy bien. Nos sorprendió muchísimo porque... ¿Y los médicos lo aceptan totalmente? No, a ver, ¿Y qué tal depende la de los conciencia? lugares. Depende en los lugares. Está funcionando bastante bien, o sea, las provincias que tuvieron más resistencia para aprobar el aborto, sus representantes tuvieron más resistencia, en esas provincias es más complicado. Pero la verdad que el Ministerio de Salud trabaja muy bien y cada vez que hay un impedimento se comunica con el Ministerio de Salud y de alguna manera se soluciona. Sí, lo que hubo, que sí está, cuando decimos que los sectores antiderechos siguen estando organizados, hubo intentos de declarar inconstitucional la ley. Funcionan como carteles o como asociaciones donde en todas las provincias el mismo grupo se divide para ir a las distintas provincias para presentar un pedido de inconstitucionalidad. Y hasta ahora, en todos los casos que se han presentado, salvo en uno, les dijeron que no tenían legitimación para hacer ningún planteo, porque ellos van en nombre del niño por nacer, pero fueron rechazados en la mayoría de las provincias. Solamente en una, en Salta, les dijeron, bueno, sí, están habilitados para hacer el planteo, ahora vamos a ver qué hacemos. Pero fue sorprendente. Y vuelvo a decir, quizás es la misma justicia que hace 2 años legitimaba que se hubiera criminalizado un aborto. O sea, esa misma justicia hoy les dice, no pueden venir a cuestionar la ley. Qué cambio increíble, ¿no? Y no es que haya cambiado la justicia ni las personas, cambió, digamos que hay un sistema que quedó unido de gente en los medios de comunicación, de activistas, periodistas, gente de la cultura, actrices, abogadas, gente de la salud que ante cualquiera de estos avances reacciona. Eso es lo que cambió y lo que está garantizando. Además, bueno, de un Ministerio de Salud muy comprometido con este tema que funciona, digamos, a mí muchas veces me llaman y me dicen, mirá, no sé quién está teniendo un problema, y antes de la aprobación de la ley era, digamos,
una excursión a ver quién se animaba a ayudar a esta persona. Y hoy con que manden un mail al Ministerio de Salud, se ocupan y canalizan la situación. Así que en eso ha sido un salto increíble. Así que se puede, ¿no? Sí, se puede, por supuesto. Pero esto era impensable. Hace 3 años era impensable. Bueno, creo que aquí podemos terminar para dejar un poco de espacio a las preguntas de las personas que nos están mirando. Pero quería mandar saludos a Belén, si le puedes decir que estamos aquí, que conocemos su historia, que leemos el libro con su historia y no sé si habrá alguna oportunidad de pasar algo como regalo de las cosas que tenemos aquí, lo hacemos un día. Perfecto, por supuesto que le voy a Saludos decir. a Belén. Ella está al tanto de la publicación en Polonia, está muy entusiasmada también con esto, así que nada, de verdad, lo que se les ocurra que podamos hacer, lo haremos desde la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora invitamos a la gente a hacer preguntas. Eso lo hacemos en vivo después de la grabación. Sí, bueno, y yo aprovecho de nuevo para felicitarlas porque, digamos, en un momento, en una coyuntura tan complicada, que estén logrando alzar la voz y llevar estos reclamos y llevar todo esto adelante es súper admirable, así que nada, un saludo de corazón y felicitaciones a todas las amigas, ya para mí son amigas polacas. Amigas polacas con las amigas argentinas. Bueno, seguimos juntas y nosotras vamos a seguir lo que está pasando en otros países y ustedes van a tener noticias de nosotras, seguro. Espero que sean buenas en breve. Esperamos lo mismo, con poca esperanza por ahora, pero sí. A lo largo creo que lo vamos a conseguir, pero no conocemos el día. Mm. Bueno, aquí paramos, ¿sí?